Muy bien, bueno, continuamos con esta segunda parte de la presentación. Lo que tenemos en esta imagen representa un poco lo que significa el ciclo de los nutrientes y la toma de carbono, la fijación de carbono de un bosque, ¿sí? Y también la regulación que tiene que ver con el flujo del agua y la erosión. Se plantean tres escenarios, ¿sí? Donde se puede ver en una de las imágenes un bosque muy denso y variado, otro bosque parcialmente poblado y un área con deforestación, ¿sí? Donde las flechas naranjas, que son descendentes, indican la fijación del carbono que, que se produce, como nombraba anteriormente, a partir de la captura del dióxido de carbono para la fotosíntesis. A partir de allí es donde se habla de la captura y el almacenaje de carbono a partir de esta molécula de gas atmosférico. En tanto, las flechas ascendentes representan la liberación del carbono, ¿sí? Hacia la atmósfera. Este, que puede ser también no solo, en realidad se libera como materia orgánica, ¿sí? No como gas. Parece una flecha como que lo libera, pero en realidad se libera como hojas, como corteza, como partes de esa planta. Y las figuras de flechas circulares, que bueno, tiene que ver con la circulación de los distintos nutrientes, fósforo, nitrógeno, todo lo que implica carbono, y que a su vez le da sustento al suelo, ¿no? Con la biomasa que cae y la materia orgánica en descomposición. Lo que podemos ver es que a medida que un bosque denso va teniendo no solo captura de carbono, sino también de líquido, por esto que nombraba de la fotosíntesis, a medida que se va perdiendo número de especies y de cantidad de cada una, ¿sí? Podemos ver que ya no existe una regulación del flujo hídrico, ¿sí? Y se produce en consecuencia un proceso de erosión, ¿sí? Entonces, estos árboles que interceptan la lluvia y reducen la velocidad de la escorrentía o del escurrimiento del agua, por lo tanto, lo que produce es esta inestabilidad y muchas veces un lavado de suelo y bueno, y una erosión. Un poco continuando con la línea esto de que veníamos charlando de elasticidad y de resiliencia. Bueno, a modo de ejemplo también, ¿no? Es muy interesante poder hacer análisis ecosistémicos, una herramienta muy útil y que se usa a menudo, es el poder estudiar como unidad a una cuenca, ¿sí? La cuenca, como definición, ¿no? Constituye una unidad geoespacial, ecogeográfica, que permite analizar procesos ambientales generados como consecuencia de la decisión en materia de uso y manejo de los recursos, del agua, del suelo y de la vegetación. Por lo general, se estudian así y constituye un marco apropiado para la planificación también de medidas mitigatorias y correctivas de impactos. Eh, lo que se puede ver en esta imagen tiene que ver con una cuenca donde hay una ciudad, hay cultivos, bosques, y cómo siempre el agua tiende a ir al lugar más bajo. Por lo tanto, si tenemos desagües pluviales, todo va a terminar en esa cuenca. Y de ahí es interesante el análisis, ¿no? Desde las cabeceras de esos arroyos hasta determinados tramos y posteriormente en las desembocaduras, a veces de ríos, o la finalización de alguna cuenca,
cómo es interesante cómo se va cargando no solo de materia orgánica, sino también de metales o distintos compuestos que tienen que ver con industrias, ciudades, los químicos que se usan en el campo también, ¿sí? Y cómo a veces también con lo que vemos en la imagen anterior, si se va deforestando y quitando también lo que funcionaría como un filtro, ¿no? La vegetación que retiene no solo líquidos, sino también nutrientes, cómo se va modificando una cuenca. Como decía, son estudiadas, se generan grandes proyectos. Acá, a modo de ejemplo, nada más, el río Tieté en San Pablo, que atraviesa parte de la urbanización y de las industrias. San Pablo es una urbe muy, muy importante, eh, que también con distintos planes de manejo, distintas obras, no solo hídricas, sino también de saneamiento. Un río muy conocido, muy contaminado en el mundo, que es el Ganges en la India, también con distintos programas y proyectos de financiamiento a nivel mundial, nada, si bien hay prácticas culturales, nada, se intenta siempre mitigar o corregir ciertos impactos que ocurren en esas cuencas. Y más acá, más conocido, el caso del Riachuelo en Argentina, que bueno, eh, principalmente se trabaja desde Acumar, desde la cuenca Matanza-Riachuelo, pero bueno, también tenemos otros ríos y arroyos, fundamentalmente en la zona urbana del AMBA, digamos, también que se trabaja como comité de cuenca, por nombrar algunos nada más, eh, la Comirrec, que es la Comisión del Río Reconquista, o la Comilú del Río Luján, también ya en el interior de Argentina, no sé, la cuenca del Salidulce también, donde hay distintos programas y proyectos para la reconversión de las industrias, por ejemplo, pero también de monitoreo, ¿sí? De esas cuencas. Vamos a hablar un poco también de los servicios ambientales, ¿sí? Que son, me adelanto un poco, tiene que ver con un lenguaje que viene de otras disciplinas, que viene de la economía, que intenta darle valor monetario o valor en sí, independientemente de lo monetario, ¿no? A los distintos componentes de un ecosistema. Es muy difícil, ¿sí? Saber qué vale un bosque, un humedal o una estepa, ¿sí? Tal vez es mucho más sencillo en sistemas artificiales o agrosistemas, donde uno sabe lo que vale una hectárea de soja, una hectárea de maíz, ¿sí? Viene por ese lado, ¿sí? Y es interesante para poder medir flujos también, ¿sí? Las transformaciones de energía que se realizan en estos ecosistemas y, y bueno, cómo eso incide en la calidad de vida de la gente y del ambiente también, ¿no? Porque eh, esto que decía anteriormente, ¿qué vale un bosque? ¿Qué servicios ecosistémicos tiene un bosque? Bueno, eh, es interesante porque un bosque, por ejemplo, o el ecosistema que sea, podemos entenderlo desde el punto de vista del aprovechamiento de los productos que se pueden obtener, ya sea madera, fibras, agua, incluso medicinas, la medicina popular o todo medicamento que hoy conocemos viene también de la naturaleza y se puede producir sintéticamente, pero en sus orígenes, eh, bueno, viene de alguna corteza, de alguna raíz, de algún fruto, como así también alimento que se obtiene, mieles, por ejemplo, también. Eh, por lo general, también sirven de regulación estos ecosistemas, de purificación del agua, control de la erosión, como ya vimos, la polinización, como nombraba recientemente, eh, y bueno, aportan también al ciclo de nutrientes de estos sistemas, a la producción primaria, a la captación de la energía, ¿no? A través del sol, y con actividades culturales.
que tiene que ver con muchas veces la recreación de un paisaje, o simplemente turismo, o incluso tiene que ver con con la parte espiritual, de rituales, ¿no? ¿Qué valor tiene todo eso como servicio ecosistémico, ¿no? Eh, Esto a modo también de ponerlo un poco de lo que ya venimos hablando, pero profundizando un poco más, ¿sí? Podemos ver una tierra con un cultivo en la parte superior, donde, como toda actividad agrícola, utiliza fertilizantes, muchos de ellos con componentes que tienen nitrógeno y fósforo, como el caso de la urea o algunos fertilizantes, sobre todo nitrógeno y fósforo, que son nutrientes de las plantas, que, bueno, puede ser arrastrado por las lluvias, por la escorrentía, por el escurrimiento, o también que se infiltre en las napas. A continuación lo que vemos es un bosque, a modo de ejemplo, ¿no? Como un biofiltro, como un filtro de vegetación, que generalmente lo que ocurre es que es como una barrera de retención de sólidos, pero también de los nutrientes. Las plantas absorben este nitrógeno, en este caso por demás, porque se le ha incluido a una tierra cultivada artificialmente, se le suministra nitrógeno y fósforo, pero bueno, un bosque también le sirve de nutriente y tiene la capacidad de absorberlo. De esta manera también reduce la cantidad de nitrógeno y fósforo que puede ir a un humedal, ¿sí? Que también hay plantas, también lo absorben, pero lo que puede ocurrir acá es que si no tenemos ese bosque, por ejemplo, ese filtro, el aumento desmedido de nitrógeno y de fósforo lo que provoca es una eutrofización, ¿sí? Explico la eutrofización, es un proceso donde se enriquece excesivamente de nutrientes a un cuerpo de agua. Y puede llevar esto a una proliferación de algas, que es cuando ustedes pasan por alguna laguna y van a ver que el agua está verde. No es que el agua esté podrida ni nada, tiene que ver con que han proliferado microorganismos, muchas veces algas unicelulares, que uno cuando se acerca y puede llegar a ver en detalle, son microscópicas, pero se ve el agua verde. Eh, que bueno, proliferan porque tienen mucha cantidad a demanda, digamos, pueden consumir fósforo y nitrógeno, con sus consecuencias, afectando a veces a la vida acuática, que tiene que ver con cómo respiran y hacen fotosíntesis en momentos del día cuando hay mucha luz, hay exceso de oxígeno y cuando respiran y consumen el oxígeno, fundamentalmente a la noche, se consume el oxígeno y bueno, con consecuencias sobre el resto de la vida que hay en ese cuerpo de agua. Y así hasta llegar a un cuerpo de agua mayor, puede ser un río, un arroyo, un lago, pero teniendo en cuenta que si no existirían un bosque o un humedal con sus distintos procesos que hubiese pasado con esa cantidad de nitrógeno y de fósforo que ingresaría al receptor, al cuerpo receptor. Acá se dan distintos procesos que son interesantes, como la infiltración, ¿no? Que tiene que ver con el agua que ingresa en la napa, ¿sí? Recarga los acuíferos, de hecho. Qué importante la recarga que ha pasado cuando se hacen estudios de agua subterránea, que se encuentra eh, diversas moléculas o incluso microorganismos que tienen que ver con la infiltración de lo que está pasando arriba. La sedimentación, que no lo nombré, pero sí es significativo, que tiene que ver con las materias o el material en suspensión que se deposita en el fondo de los humedales, eh, que bueno, muchas veces se remueve eso y generan olores y tiene que ver con la materia orgánica que está en el fondo. Algo muy interesante que también se da naturalmente, pero se da en procesos artificiales, como son en las plantas de tratamientos de agua, de agua cloacal, que es la desnitrificación, que es un proceso donde las bacterias descomponen estas macromoléculas y liberan
al medio a través de gases como el óxido nitroso eh, y el nitrógeno. Se liberan a través de la descomposición de distintos nitratos y nitritos. Y por último, bueno, lo que ya había nombrado, el proceso de eutrofización, ¿no? Como una consecuencia de una carga importante de nutrientes en un cuerpo de agua. Bueno, esto es un mapa muy interesante, es un estudio que se ha hecho en Argentina a partir de las ecorregiones, eh, dándole un valor, si bien es un trabajo que tiene unos cuantos años, dándole valor al cálculo por hectárea de vegetación de estas ecorregiones, siempre hablando de servicios ecosistémicos, ¿no? Y como ustedes pueden ver, donde se encuentran lugares con selvas, bosques o los esteros del Iberá, el delta del Paraná, con, apuntando, ¿no? a esta herramienta donde uno puede medir, por ejemplo, que cada punto, que cada píxel vale $10 la hectárea. Eh, bueno, es más o menos en las zonas áridas de estepas o de alta montaña con valores menores a valores mayores y de mayor concentración en lugares con mayor vegetación y ecosistemas más abundantes en cuanto a especies y a servicios ecosistémicos. Bueno, un poco continuando con la misma línea, en referencia a los ecosistemas y la vocación ambiental, para introducir nada más el término de vocación ambiental, cada ecosistema tiene una vocación ambiental, ¿sí? Esto quiere decir que no es lo mismo si uno reemplaza, por ejemplo, ubicándonos en la pampa, ¿no? Un pastizal natural y hace un cultivo de hierbas también, digamos que en esto que hablamos de elasticidad y resiliencia, tiene que ver que ese, ese sistema, ese ecosistema, tiene la vocación ambiental como para resistir eh, pasar de una sabana o un pastizal, una estepa, a un cultivo de herbáceas. Eh, en contrapartida, si uno deforesta una zona selvática para poder plantar té o otros cultivos de hierbas, va a haber consecuencias que tienen que ver con la erosión, ¿sí? A partir de la baja fijación que puede haber de ese suelo. Un poco lo que muestra estas imágenes es eso, ¿no? Cómo se puede analizar también un ecosistema y su vocación ambiental. No todo ecosistema puede soportar la misma carga de perturbación. Hablando un poco también de perturbaciones, ¿no? Nos metemos en un tema que tiene que ver con riesgos hídricos. Eh, Como pueden ver a la izquierda es una sudestada muy grande en la provincia de Buenos Aires, con distintos campos y zonas periurbanas inundadas en zonas bajas. Y la situación, ¿sí? Cuando se instala un barrio cerrado, por ejemplo, o una urbanización, donde se coloca un terraplén y no permite que el agua acceda a esos lotes, a ese loteo, ¿sí? Con la consecuencia del cambio, ¿no? Y una perturbación muy importante y con consecuencias económicas también en cuanto al daño que esto produce. Otro concepto interesante que se estudia desde la ecología tiene que ver con la biogeografía de isla y la fragmentación de los hábitats. Esto es, a ver, es una imagen representativa, ¿no? De cómo el avance de la agricultura sobre distintos bosques. En el norte de Argentina se puede ver distintos parches, de ahí es donde viene la biogeografía de islas, donde se intentan hacer corredores biológicos, muchas veces a través de reservas privadas también, eh, que esta fragmentación tiene sus consecuencias, ¿no? Esto lo hago de manera breve, en dos gráficos. En la parte superior podemos ver
cuán cerca y cuán lejos tenemos estas islas, ¿sí? Imaginemos islas en el sentido estricto de una isla, en un archipiélago, o islas en el sentido de ecosistemas de bosques o de humedales, donde se encuentran cada vez más lejos y vamos a analizar dos tasas, la tasa de inmigración y la tasa de extinción. La de extinción en color gris, la curva, y la de inmigración en color azul. En el gráfico superior vamos a ver en el eje de X el número de especies y vemos cómo en el caso de la inmigración, cuanto más cerca tengamos la isla, digamos, el área de suministro de especies, va a ser mayor la cantidad de especies y menor en el caso cuando es más lejana. Lo mismo con las tasas de extinción. Si tenemos áreas suministros, islas suministros, va a ser menor esa tasa de extinción que si los tenemos fragmentado un ecosistema y sin conectividad. Lo mismo en la recuperación, digamos, en la velocidad que se pueda llegar a dar eso, tanto en la recuperación como en el desmejoramiento. Otra vez, en la curva azul, la inmigración de especies y en la curva gris, la extinción. Como la inmigración, a medida que aumentamos la distancia, desciende esa curva eh, y en el caso de la extinción se incrementa rápidamente hasta un amesetamiento eh, que tiene que ver con reservorio de especies que se puedan encontrar. Bueno, y bueno, muchas de estas causas entendemos que son diversas, que son multicausales. Un poco tiene que ver con el crecimiento poblacional, exponencialmente, estas últimas décadas, el uso creciente de los recursos, responsabilidad en el uso de esos recursos y en la creciente pobreza mundial también, ¿no? Eso con consecuencias que tiene que ver con la pérdida y degradación del hábitat, la introducción de especies exóticas, muchas de ellas invasoras, que producen una presión muy fuerte sobre las nativas, la caza comercial y furtiva, la contaminación, el cambio climático, que no hace falta ya anunciar mucho, sino que lo vemos cotidianamente. En el caso de los ecosistemas acuáticos, la pesca intensiva, eh, la depredación y plagas, y bueno, el mascotismo que se lleva también su porcentaje y la introducción de las especies exóticas que a veces uno viaja y trae porque le parece muy linda y bueno, una vez que se escapa de su, de su hábitat artificial, ¿no? Que puede ser una maceta, genera grandes consecuencias en el ambiente.